Hola, vamos a ver en este vídeo cómo bloquear el acceso al frontend a determinadas IPs de países que establezcamos en la configuración del módulo. El módulo llamado Country Block, aunque bien podemos ver en la web del autor que es de pago, el valor es de $10, unos 7 euros aproximadamente, dispone de una versión gratuita que podemos descargar aparentemente sin ningún problema y utilizar en Joomla 2.5, 3.1 y versiones superiores. No confundir con el módulo Country Block for Admin, que lo que hace es bloquear el acceso al administrator de Joomla a IPs de determinados países que establezcamos en la configuración del módulo. Ambos módulos pueden instalarse y convivir juntos en la misma instalación de Joomla sin ningún problema. Uno se va a dedicar a proteger el backend, el acceso administrator, y que también podemos hacerlo por htaccess, pero en este caso el módulo nos facilita la labor, y otro se dedica a proteger el frontend, o sea, el frontal de nuestra página, para que de determinados países no puedan visualizar la web o algunos apartados que establezcamos. Este módulo lo descargamos de la página del autor y una vez descargado procedemos a instalarlo en Joomla. En este caso nos vamos a basar en Joomla 3.1.5, que es la última versión estable de la rama 3, y nos vamos a ir a extensiones, gestor de extensiones, para instalar el módulo. Cuando vayamos a utilizar extensiones de las que no tenemos mucho conocimiento o es la primera vez que las instalamos y desconocemos su comportamiento, siempre es importante realizar una copia de seguridad, ya sea con Akiva Backup u otros medios, antes de proceder a la instalación. Examinamos para localizar la extensión descargada y procedemos a instalarla. Una vez instalado el módulo, nos vamos a ir a extensiones, gestor de módulos, y vamos a localizar el módulo. Nos aparece aquí, como que no está activado todavía, accedemos al módulo y vamos a revisar los parámetros. El título no se va a mostrar, lo ocultamos, porque no queremos que se visualice el módulo en el frontend. Queremos que actúe, pero que no se visualice. La posición, bueno, pues dependerá de la plantilla. Nosotros vamos a escoger la posición sidebar 2, cada uno debe de experimentar en qué posición quiere. Digo esto porque algunos querrán que sí se muestre el módulo en el frontend en algunas páginas en las que se mostrará la IP del usuario, el nombre y la bandera del país. Bien, lo mantenemos publicado y vamos a ver las opciones. Estas opciones, si os fijáis, tienen un texto contextual, o una ayuda contextual mejor dicho, que nos indica lo que podemos hacer en cada caso. Es posible que en vuestro caso, si lo descargáis, esto esté en inglés, ya que nosotros lo hemos traducido. Pero en el artículo que acompaña este vídeo encontraréis por orden jerárquico, o sea, de arriba a abajo, tal como lo veis aquí, traducido al español y con lo que significa cada una de estas opciones para que entendáis mejor su uso. Supongamos que nosotros queremos bloquear el acceso al frontend, en este caso este es el frontend de la página web, donde tenemos un blog, tenemos una serie de apartados que los usuarios pueden visualizar. Nosotros lo que vamos a hacer es bloquear el acceso, por ejemplo, a un rango de IPs. Os he facilitado en el artículo que acompaña este vídeo la URL que os lleva a este sitio, desde donde podéis obtener IPs en formato CIRDR, o sea, CIRDR, o en formato rango de IPs. Y podéis seleccionar un país o los países que consideréis, manteniendo la tecla de control, para que os genere una lista ACL con los rangos que podríais bloquear. Esto tiene muchas utilidades, está pensado para que lo uséis en archivos como el htaccess u otros. En nuestro caso, sabiendo que podéis desde aquí obtener un rango de IPs de un país, supongamos que queréis bloquear Brasil, queréis obtener un rango de IPs de Brasil. Para bloquearlo, le damos aquí a crear ACL y nos da un rango de IPs de Brasil y nos permitirá bloquearlas o bloquear el rango que usemos solamente, en el formato que copiaríamos y podríamos pegar en el módulo, en este caso. Nosotros
Podemos también utilizar los caracteres en mayúsculas representativos de cada país. Brasil es BR, ponemos BR y esto va a bloquear a todos los usuarios que procedan de Brasil. En URL de bloqueo podemos establecer una URL a la que redirigir a estos usuarios que procedan de este país que hayan sido bloqueados. Nosotros como ejemplo vamos a redirigirlos a Google, por ejemplo. De tal forma que cuando intenten acceder a nuestro sitio web, en realidad van a llegar hasta Google y nunca van a conseguir acceder a nuestro sitio web. Podemos establecer una URL de acceso a la que redirigir usuarios en caso de que el acceso sea concedido. No le veo mucho sentido a este apartado. Una lista de países de acceso concedido no tiene sentido. Si vamos a crear una lista de bloqueados, tiene prioridad sobre la lista de países de acceso concedido. Con lo cual, en este caso, si establecemos una lista de bloqueados, va a ser suficiente. El resto van a tener acceso concedido. Y esto que dice mostrar país, IP, nombre de país, si los establecen sí y no hay una URL a la que direccionar en caso de acceso posible, lo que va a hacer es mostrar, lo he dicho, la IP, el nombre del país y la bandera del país del usuario que se está conectando a la página. Solo lo va a ver él, el resto no lo ve. Uno ve su caso. ¿Lo veo a título informativo? No. Quizás los interesantes son la lista de países bloqueados, que queremos añadir varios, podemos por ejemplo utilizar, separados por comas, las siglas de cada país y se bloquean los accesos a esos países. La URL de bloqueo es interesante porque podemos redirigirlo hacia un lugar que nos convenga y luego podemos trabajar con las excepciones de IPs a bloquear y con las listas de IPs a bloquear en caso de que queramos bloquear rangos de IPs. Obviamente los rangos de IPs los podemos establecer y separar por comas, o sea, podemos poner un rango, por ejemplo, que fuese 177.42 100 asterisco hasta 2. Hay que tener cuidado con esto porque podemos estar bloqueando a usuarios legítimos o visitantes legítimos de esos países. Por eso es importante mantener un criterio un poco lógico. Por ejemplo, esto sería un rango. Si queremos añadir más rangos sería coma y aquí podríamos establecer otro rango. Podemos establecer IPs individuales. Hay que analizar un poco los parámetros que están explicados en el artículo para entender un poquito mejor el funcionamiento del módulo. El módulo es útil en determinados casos. Yo lo veo útil cuando queremos, por ejemplo, aquí utilizar esta lista de países bloqueados utilizando los nombres, o sea, las iniciales lógicas de estos países para bloquear a aquellos que consideramos que no deben de visitar nuestro sitio web porque sabemos que busca formularios de contacto, formularios de Virtuemar o de Briziform o de otras extensiones para inyectar spam, para inyectar usuarios falsos u otras tareas. Otras tareas lógicamente relacionadas con malware, spam y todas estas cuestiones. En este punto lo veo interesante porque normalmente el acceso al frontend siempre es más complicado bloquearlo. El acceso al backend hay muchas extensiones que ya lo realizan y lo realizan muy bien, pero para el frontend me ha parecido especialmente útil este apartado del módulo que podemos sacarle rendimiento para evitar que accedan a nuestro sitio web o a determinados elementos de nuestro sitio web. Cuando digo determinados elementos me estoy refiriendo a lo que podemos establecer dentro de las opciones de asignación del menú. O sea, el menú lo vamos a asignar a una serie de elementos el módulo lo vamos a asignar, a una serie de elementos del menú, de menús, y aquí es donde lo establecemos. Si marcamos solo en las páginas seleccionadas, desactivamos todos y podríamos establecer dónde sí y dónde no.
este caso lo vamos a mantener para todos para que veáis realmente el funcionamiento del módulo a la hora de establecer el bloqueo para un país. Por ejemplo, en este caso nos vamos a centrar en la prueba con Brasil, por ejemplo. Vamos a guardar los cambios. Veis que el resto no lo cumplimento, da igual, aunque esto de aquí abajo estuviese en no nos afecta. Realmente me centro en estos dos elementos de aquí. Si vamos a ver la web, vemos que automáticamente nos redirecciona a Google. En este caso a Google de Brasil, porque la IP que se ha usado a través de un proxy es de Brasil para simular el bloqueo. O sea, para que veáis que cuando se usa una IP de un país que está en esa lista ACL que hemos generado, en este caso con las letras en mayúscula identificadoras del país, ha bloqueado dicha IP y la ha redireccionado al sitio web que nosotros hemos deseado. En este caso era Google, y al ser del país, porque la IP del proxy es de Brasil, nos ha redireccionado a Google Brasil. Esto lo podéis probar utilizando proxies. Hay proxies en internet que os permiten modificar vuestra IP para que sea la IP de otro país, y podéis realizar las pruebas de bloqueo para verificar que efectivamente bloquea a esos países. A partir de este momento solamente es cuestión de evaluar, lo podéis ver en el panel de hosting. Por ejemplo, tenéis una herramienta que se llama Webalizer, o que gestiona estadísticas de acceso y suele indicar los países. Ahí tenéis una lista de países. Los que utilicéis Google Analytics también podéis ver qué países son los que más visitan vuestro sitio web, y bueno, dependiendo del perfil o del target de vuestro sitio web, si es un sitio web que vende productos en España, productos comestibles que se entregan a domicilio, no tiene mucho sentido que se conecten desde Vietnam, desde Bielorrusia, Rusia, desde Ucrania, desde Rumanía o sitios así. Aparentemente no tiene ningún sentido. Podría darse la casualidad de que por el azar de las cosas y de la evolución de Internet tuviésemos clientes o tuvieseis clientes en esos países, pero bueno, lo normal es que no sea así, o no es lo habitual, y en este caso este tipo de bloqueos os va a evitar usuarios no deseados que en realidad no desean visitar vuestro sitio web, sino de alguna manera explotar alguna vulnerabilidad, inyectar spam en formularios o inyectar usuarios en formularios de registro no protegidos con reCAPTCHA. Es un módulo que debéis de evaluar, ver y revisar los puntos aquí marcados, que aquí están traducidos, pero que en el artículo que acompaña este vídeo están desmenuzados y explicados, y así podréis saber si este módulo cumpliría los requisitos que os hacen falta para proteger el frontend con este módulo llamado Country Block, que podéis encontrar en la página del autor. En el Joomla Extension Directory vais a encontrar también la extensión, pero solamente la extensión para proteger el backend, Country Block for Admin. No obstante, en la página del autor, el enlace está en el artículo, podéis acceder a las dos extensiones y analizar cuál os conviene más. También tenéis un tutorial en inglés, naturalmente, desarrollado por el propio autor, para quien le interese de alguna manera pues ver algún detalle que a mí se me haya podido pasar por alto. Veis aquí un ejemplo de lo que indicaba que hace el módulo. Muestra la IP del país, la bandera y el nombre para el módulo que aquí ha establecido el autor que se muestre, porque la IP no está bloqueada. Entonces, al no estar bloqueada, muestra esos datos. Obviamente solo los ve la persona que se conecta, con lo cual para mí no le veo demasiado sentido, más allá de la información al propio usuario que se está conectándose a la página de que está conectando desde ese país y que esa es su IP. Más allá no tiene mucho otra utilidad. Pues sin más, tened cuidado con los bloqueos, sobre todo con las listas que añadáis, los rangos que añadáis, porque os podéis ver afectados y bloqueados indirectamente vosotros. Bueno, la única tranquilidad es que bloquearíais el acceso a vuestro backend, a vuestro frontend, perdón, y simplemente con editar el módulo, borrar el rango y volver a guardar los cambios, volveríais a visualizar la página correctamente
sin ningún problema. No es un bloqueo al backend, con lo cual no hay más peligro que volver a editar el módulo y enmendar el fallo en las opciones del módulo. Bueno, un poco lioso el vídeo, espero que el artículo os aclare más de lo que os he aclarado en el vídeo y por supuesto espero que os sirva para proteger un poquito más vuestros sitios web basados en Joomla de usuarios no deseados. Nos vemos en próximos vídeos.